Centauri. Las raíces de Centauri son cortas, pero son muy fibrosas y muy duras, porque están acostumbradas a crecer en lugares extremadamente secos o en terrenos muy apelmazados, muy endurecidos. Ya nos está diciendo de que Centauri se acostumbró a vivir en condiciones duras, en familias donde ha habido problemas, crisis, muertes, etc. Y que eso es lo que ha endurecido este estado, ¿no?, de Centauri. Es una planta de 2 años, bianual, y en el primer año no saca tallo, solamente mantiene sus hojitas. Como veis, las hojas son extremadamente redondas, sin márgenes adentados, ni entrantes ni salientes, con lo cual nos está diciendo de que hay mucha suavidad en todas sus relaciones con el entorno. Lo pone fácil, por decirlo así. También está muy cerca del suelo, con lo cual quiere decir que hay mucho apego a lo material, a la persona también con quien están, con lo cual la mitad de su vida está pendiente de las relaciones con los demás. No es hasta la segunda mitad de su vida que aparece un tallo, que después se llenará de flores. Eso nos está diciendo que normalmente las personalidades Centauri son personalidades que alrededor de los 30 a 40 años se dan cuenta de que no han vivido la vida como querían, no han vivido su vida, sino que han vivido la vida de los demás. Ahí es cuando suele aparecer la depresión que caracteriza este estado, y entonces es cuando sienten que tienen que cambiar su vida. Ahí de recién empieza a brotar el tallo, que es la personalidad propia, porque hasta entonces habían vivido de las personalidades a quienes ayudaban, muy simbióticamente, muy cercanos a ellos, pero con poca expresión de la voluntad propia. Con lo cual, en esta segunda parte de la vida, entre los 30 y los 40 años, va apareciendo una personalidad que se va formando de tallo cuadrado, con lo cual quiere decir que es una personalidad que para formarse ha tenido que ser un poco dura, un poco cuadrada también, un poco rígida, y esa rigidez permite que una vez formada le cueste mucho de variar su opinión, su pensamiento sobre el mundo, sobre sí misma, sobre su vida, etc. Y finalmente decíamos que aparecen las flores. Cuando están encerradas tienen una forma fálica, eso nos indica también una energía yang, masculina, y después al abrirse, como se abren en grupo, pues tienen como una especie de umbela, ¿no? Crecen varias juntas en forma de umbela, lo que nos está indicando también un aspecto de protección. Pero sí que es cierto que Centauri nos aporta sobre todo yang, es decir, energía yang para enfrentar, para dominarse uno mismo, para atreverse y salir de este estado demasiado yin, de servicio a los demás por miedo a la soledad. Ese miedo a la soledad lo veíamos en el sentido de que las hojas estaban siempre muy apegadas al suelo y en una primera parte de la vida solamente había hojas, ¿no? Con lo cual quiere decir la gran importancia de las relaciones en su mundo. Y después del fruto, una vez ya se ha fecundado la flor, el fruto es una pequeña cápsula con 2 valvas que se abren al secarse y dejando caer las semillas muy cercanas también a la planta madre, como sucedía en Chicory, porque también Centauri no gusta mucho de la soledad. Cerato. Cerato es una planta de origen chino que tiene también unas raíces muy pequeñas y poco desarrolladas, pero tiene un buen desarrollo de rizoma, es decir, otra estructura subconsciente de acumulación. En subconsciente estamos hablando en el nivel humano, evidentemente. Para la planta es una estructura de acumulación y reserva de agua, sales minerales y almidón, básicamente, para aguantar el invierno. Pero otra vez, cuando hay un rizoma, nos habla de algún tipo de trauma acumulado a nivel subconsciente de la temprana infancia, habitualmente. El tallo que vemos, el tallo superficial, visible, veréis, como aquí se ve en la imagen, cómo alterna su movimiento al lado y lado. Es decir, va hacia un punto, después invierte un poco su dirección, cambia otra vez de dirección, va cambiando de dirección en zigzag, y si os fijáis, en cada cambio de dirección aparece una hoja. Nos está diciendo, por tanto, que nos habla de personas que cambian mucho su dirección vital y que no lo cambian porque sí, sino que lo cambian influidas por las relaciones con los demás, es decir, por las hojas, por las relaciones con el mundo, con los demás, etc. Cada punto de cambio en el que hay una hoja ha sido una relación con alguien que la persona considera importante, que ha influido sus decisiones futuras y le ha hecho cambiar de opinión,
de dieta, de maestro, de orientación de trabajo, lo que sea. Pero así Cerato está cambiando continuamente de eje, porque no tiene un eje propio, no se fía de su propio eje. Estas hojas, que son alternas, que es decir, ahora a un lado, ahora a otro, que es lo que le sucede también a Cerato, ahora a un lado, ahora a otro. Si os fijáis en el margen, tiene unos pelos muy largos que se llaman cilios, que nos indican que tienen gran capacidad para captar información del entorno, gran sensibilidad. Con lo cual Cerato capta mucha información del entorno, es decir, de los demás, y a partir de esa información decide hacer los cambios en su vida. Por eso son muy influenciables para las personas que consideran importante, ¿no? O para las modas, o para maestros, o para quien sea que ellos consideran importancia. Las flores son muy interesantes porque son un tubo muy largo y al final del tubo están los 5 pétalos azules, un azul cobalto muy bonito, pero si nos fijamos bien en la flor, el azul cobalto que tiene es formado por 5 pétalos, como decía, pero son pétalos triangulares que tienen la dirección del triángulo hacia el interior de la flor. Con lo cual nos está hablando de concentración de la energía hacia el interior. También no hay una sola flor por cada eje, por cada planta o por cada punta, sino que hay un grupo de ellas juntadas también en forma de, podríamos decir, expansiva. Con lo cual hay muchísima dispersión en el origen de las flores, pero como la energía de la flor entra hacia adentro, pues esto es el sentido de los pétalos, es decir, el triángulo hacia adentro, dirección de energía hacia adentro, no está hablando de concentración. Las flores aportan mucha concentración para evitar esta dispersión típica del cambio de Cerato. Ahora un sitio, ahora otro, ahora un tema, ahora otro. Los frutos están también, por lo tanto, en el mismo estado de dispersión. Son estas capsulitas que veis en el extremo, aquí muchas cápsulas juntas, que parten de un mismo centro y después se dispersan y se abren a medida que se alejan del tallo. Eso otra vez nos indica la dispersión. Normalmente en la planta se observa siempre este protocolo. Raíces, hojas, tallos y frutos nos dan información de un aspecto, mientras que las flores suelen dar la información del aspecto contrario. De esta manera la planta en sí es un todo equilibrado y también de esta manera nosotros podemos tomar de referencia las partes que vemos como negativas, que reflejan nuestros aspectos negativos, y la flor como la parte que nos aportará la positividad que necesitamos. Scleranthus. Scleranthus también fue una de las asignaturas más bonitas de hacer. A pesar de ser una planta muy difícil de encontrar en Cataluña, casi extinguida, existe, la hay. Tiene unas raíces largas, por lo que es la planta tan pequeñita, con lo cual nos está hablando de que el tema inconsciente aquí sí empieza a ser importante. Hay una influencia del pasado, hay una influencia inconsciente. Los tallos, como podéis ver, se ramifican siempre de 2 en 2. Y ahí podríamos ya sacar la información de la personalidad Scleranthus. La personalidad Scleranthus siempre encuentra dificultad para decidir entre 2 opciones que se le van presentando en la vida. Es un indeciso por naturaleza. Y aquí lo podemos ver si seguimos la línea del tallo. Veréis que cuando llevamos a mitad del tallo casi aparece una bifurcación en la que tú puedes escoger ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda. Si tomas, por ejemplo, de la derecha o de arriba en este caso, seguimos, nos encontramos otra bifurcación, tomamos la de arriba, nos encontramos otra, tomamos la de arriba, nos encontramos otra, y así hasta las flores, hasta ver al extremo, a la punta, ¿no? Eso es lo que sucede con las personas de Scleranthus. Se van encontrando decisiones que tomar, les cuesta mucho, y ahí, bueno, tarde o temprano tienen que tomarlas, pero siempre piensan si se equivocaron, siempre miran el tallo hacia atrás. Si os fijáis también, las hojas, aquí se ve, son muy pequeñitas y son, al contrario que Cerato, que eran alternas, aquí en Scleranthus las hojas son opuestas. Eso también nos indica que la dirección de la hoja señala a un extremo y la otra hoja señala al extremo contrario. Es lo que se encuentra también Scleranthus. Cuando intenta tomar información del entorno, es decir, de la hoja, encuentra informaciones en un sentido, porque es un ser equilibrado, y también encuentra informaciones en otro sentido, pros y contras en ambos sentidos. Con lo cual, ahí amanece todavía más dudas. ¿Por qué? Porque al ser tan equilibrado, funde mucho la razón hacia un sentido o la razón hacia otro sentido. Las flores forman una corona de 5 puntas y los sépalos
porque aquí no hay pétalos propiamente dichos, también de color verde, son hacia la mitad de la flor. El resto es lo que es el ovario. Como podéis ver, hay como una coronita. Que además esta coronita, los pétalos o sépalos tienen un margen blanquito. Es interesante que en una familia como Scleranthus, que es una cariophyllaceae, en la que destacan los claveles de muchos colores distintos y otras flores también de muchos colores, Bach escogiera una plantita pequeña, poco visible y de flores de color verde. Pero claro, el verde es el centro del espectro cromático. Si miramos un arco iris, el verde siempre está en el centro, entre los colores cálidos y los colores fríos. Realmente la esencia lo que consigue es equilibrar este exceso de ir hacia un polo y hacia otro continuamente para tratar de escoger, lo equilibra y permite escoger teniendo en cuenta los dos polos, fusionar los dos polos. De cierta manera es como si reforzara nuestro cuerpo calloso, cerebral, y permitiera que los dos hemisferios pudieran trabajar mejor al estar más inervado y más recurrido el cuerpo calloso que permite esta conexión entre los dos hemisferios. Y los frutos son estas mismas flores, cuando ya se secan, la parte de abajo, lo que era el ovario, si se ha fecundado, se endurece y forma una semillita muy pequeña y de relativa fácil germinación. Como las semillas muchas veces las asociamos al cerebro, aquí podríamos decir que Scleranthus es lo que decíamos, está en el centro de nuestra corona, en el chakra de la corona, y actuando sobre el cuerpo calloso que reúne hemisferios.